Cuando nosotros nos regalan un artículo religioso, cuando nos regalan una reliquia, normalmente uno esa reliquia la lleva donde el sacerdote y le pide el favor para que se la bendiga. Y hay personas a las cuales nosotros recordamos precisamente por esos regalos que nos han hecho. Un día nos regalaron un cuadro, una imagen de la Santísima Virgen María, del Señor Jesús, una camándula, una medalla, cualquier cosa de esas. Ustedes llegan donde el cura y le dicen: Padre, necesito por favor que me bendiga esto, ¿me lo regalaron o lo voy a regalar? Y esas cosas permanecen en nuestra casa. Y cada vez que nosotros pasamos al frente de ellas, recordamos a la persona que nos la regaló. Y seguramente habrá muchos momentos en los cuales damos gracias al Señor por ello. Pero también pasa que llega un momento en que esto como que simplemente está ahí, ya uno sabe que está ahí y pierde su interés. Hay objetos religiosos que en su momento nosotros quisimos mucho, seguramente sí, le tenemos aprecio todavía, pero ya no tienen la relevancia, la importancia que le dábamos al principio. Eso pasa también cuando una comunidad tiene por primera vez su templo parroquial, que va el obispo, consagra el templo, consagra el altar, y va multitudes de personas a dar gracias a Dios porque finalmente, después de muchos años, lograron tener su primer templo. O cuando se va a entronizar una imagen de la patrona, una imagen del Sagrado Corazón, una imagen importante. Ese tipo de cosas normalmente se hace a través de un rito religioso, no simplemente se ponen ahí y ya, sino que se hace toda una celebración, una ceremonia, muchas veces suntuosa, llamativa, para destacar la presencia de la imagen. Esa costumbre viene desde antiguo, desde muy antiguo. El texto del segundo libro de Samuel hoy nos cuenta a nosotros cómo después de una batalla, todas las tribus de Israel, junto con el rey David, trajeron con muchísima alegría el arca de la alianza de Dios. Acuérdense ustedes, porque se los he explicado muchas veces, que el arca de la alianza era el signo religioso más representativo y más sagrado que Israel tenía. Hasta ese momento el pueblo no tenía templo, solamente tenían un arca. Y ellos andaban con el arca de un lado para el otro, porque el arca les aseguraba, porque Dios así se lo había prometido, que donde el arca estuviera, Dios estaría presente. Por eso cuando ellos querían ir a batalla, llevaban su arca, cuando querían rendir culto a Dios, sacaban su arca, cuando querían glorificar al Señor, sacaban el arca en procesión. El arca lo era todo para ellos. Y dice el texto de hoy que los portadores del arca avanzaban en una especie de ritual, dando 6 pasos hacia adelante, y sacrificaban un toro y un animal gordo. David mismo iba danzando delante del arca del Señor con todas sus fuerzas. Y la casa de Israel subieron el arca entre aclamaciones y al son de trompetas, y la instalaron en un lugar en medio de la tienda que había desplegado David. Y David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Es decir, ese día hubo una gran cantidad de sacrificios de animales, de toros y de corderos. La gente comió, la gente se satisfizo, la gente salió muy contenta, todo el mundo salió lleno, en medio de una fiesta religiosa. Pero como también saben ustedes, llega el momento en que la presencia del arca se fue devaluando poco a poco, y el cariño y el afecto por el arca también se transformó, porque dejó de ser el arca de la presencia de Dios para convertirse en el amuleto de la buena suerte, en el amuleto de la presencia de Dios. Porque una cosa es la presencia de Dios, otra cosa distinta son las cosas de Dios. Y lastimosamente, tengo que decirlo, no todo mundo quiere a Dios.
Hay gente que quiere las cosas de Dios. Por eso uno puede llegar a contentarse con tener una camándula, que es una cosa de Dios, pero no es Dios, sin importar cómo está la vida espiritual. Simplemente uno tiene el objeto allí, uno dice, yo tengo un objeto religioso, a mí me lo bendijo un cura, y eso me es suficiente. O como cuando uno entroniza una imagen del Sagrado Corazón de la Virgen María en un templo o en su propia casa, y a lo mejor ha habido muchos de ustedes que cuando van a poner una imagen en su casa, en un lugar especial que destinaron para ello, incluso invitan al sacerdote para que les haga la bendición del lugar y les haga la bendición de la imagen, pero no pasa de ahí. Y es que aquí el reto que nosotros tenemos es aprender a buscar al Dios de las cosas y no simplemente las cosas de Dios. Porque nuestro amor primero, nuestra alianza, nuestro afecto, nuestra adoración, no tiene que perderse de vista nunca. Cada vez que nosotros pidamos a un sacerdote que nos bendiga una reliquia, cualquiera que sea, uno siempre tiene que preguntarse cuál es la razón de ser de la bendición de esta reliquia. Y yo sí les pediría a ustedes el favor para que hagan ese discernimiento y que nosotros comprendamos esa bendición que nosotros clamamos a Dios, cuál es su objetivo, su razón de ser. Porque a veces uno piensa que es indistintamente bendecir cualquier cosa. Como cuando alguien viene y me dice, bendígame estas llaves, que me pasa muchas veces. Bendígame estos papeles, que me ha pasado muchas veces. O simplemente compran el anillo de grado, que no es una reliquia religiosa, para que me bendiga el anillo de grado. Y entonces uno cree que es simplemente invocar una bendición sobre la cosa, sobre el objeto, sin pensar la necesidad de que la invocación de la bendición sea sobre la persona. Yo recuerdo que en el libro del Génesis, el Señor, cuando bendice a Abraham, le dice a él, y he aquí que yo te bendeciré a ti, bendeciré tu descendencia, y en ti bendeciré tus posesiones, tus cosas y tus animales. Pero la bendición que el Señor proclama, la proclama sobre la persona, la proclama sobre Abraham. Y en Abraham son bendecidas sus cosas. No es lo contrario. No es que Dios bendiga la cosa para que la persona quede bendecida. Dios no bendice camándulas para que el poseedor de la camándula sea bendecido. No. Dios bendice a la persona. Y si sobre la persona ha caído la bendición y ha aceptado la bendición, la persona puede tener la seguridad que todo lo suyo está bendecido, porque el que está bendecido es él mismo, la persona misma. Usted no puede preocuparse simplemente a ver si el objeto religioso que le regalaron o que compró está bendecido. No, que es que sí, compramos esto, pero le falta la bendición. Usted pregúntese si la bendición está sobre mí. ¿Soy yo el bendecido? Esto es realmente lo que cuenta y la pregunta tiene que ser ahí. Porque acuérdense que ya hace como 2 semanas atrás yo les recordé a ustedes cuál fue el destino del Arca de la Alianza, que en una guerra contra los filisteos, en una batalla, el arca se perdió. Los filisteos la capturaron, del arca nunca más se supo, hasta el día de hoy no se sabe dónde está esa arca. Hay muchos arqueólogos que han intentado encontrar a ver el arca dónde quedaría.
o tratando por lo menos de imaginarse esa arca como sería. Pero cuando el arca se perdió, no se perdió la bendición de Dios, porque el pueblo que fue capaz de encontrarse con Dios nuevamente y de renovar su alianza con Él, recuperó la bendición de Dios. Cuando un objeto, una reliquia que ha sido bendecida por un sacerdote, se pierde, se destruye, se degrada, no se pierde la bendición de Dios si la persona poseedora está dispuesta a abrir siempre su corazón para que sea yo mismo, uno mismo el que sea bendecido. Por eso deberíamos aprender a cambiar un poquitico como el lenguaje y la perspectiva. Cuando usted tenga una camándula, una imagen, en vez de llegar y decir, Padre, bendígame la imagen, diga, Padre, bendígame y en mí bendiga esta imagen que voy a entronizar en mi casa. Pero bendígame a mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.